Como sabéis, estamos aquí para hablar de narrativas quijotescas y en esta introducción yo querría un poco aclarar, explicitar lo que ya sabemos todos, ¿no? Lo que hemos hablado y lo que está explicado para el desarrollo del seminario. El planteamiento de este seminario sobre recepción cervantina en Europa y en América es sencillo y es diferente. Digamos que habitualmente la recepción de Cervantes en Europa y en diferentes territorios nacionales se ha abordado de forma, vamos a llamar, vertical. Es decir, siempre es Cervantes como el fundador, como el origen, y luego a partir de ahí hay una serie de ramas o de ramificaciones verticales que nos llevan a diferentes autores en diferentes territorios. Lo que nuestro proyecto, como sabéis, la colección que estamos publicando y este seminario se plantea es un planteamiento horizontal, es decir, en el que no solo investigamos esa relación vertical de Cervantes como fundador con reescrituras o con continuaciones del Quijote, sino una horizontalidad en la que esas reescrituras o continuaciones se relacionan unas con otras. Es decir, añadimos esa dimensión horizontal que no es habitual en estos estudios de recepción. ¿Cuál es el planteamiento habitual hasta ahora en lo que ha sido la recepción del Quijote y cervantina en general en otros territorios nacionales? Pues siempre ha sido el planteamiento binario, el clásico, Cervantes y, o el Quijote y. Es decir, se coge la novela de Cervantes y se estudia su relación con otras novelas. Eso está muy bien, nos ha ampliado mucho los horizontes, nos ha descubierto autores de los que no éramos conscientes que tuvieran una filiación, una relación con Cervantes, pero llevamos años, muchos años, haciendo exactamente lo mismo. Vamos ampliando el catálogo, pero el planteamiento sigue siendo básicamente el mismo. Lo que intentamos hacer desde este grupo de investigación es intentar renovar o ampliar un poco los horizontes, porque ese planteamiento binario que podemos llamar internacional, que siempre es España o Cervantes y un territorio extranjero, en el mejor de los casos se ha ampliado con un planteamiento que podemos llamar multinacional, es decir, libros o estudios que en lugar de ocuparse exclusivamente de la recepción de Cervantes en un grupo de autores de una determinada lengua o territorio nacional, mezclan en el mismo estudio diferentes lenguas o territorios y tenemos planteamientos o estudios sobre Cervantes en Francia o con autores franceses, Cervantes en Inglaterra o Cervantes en Italia o en Alemania, etcétera, etcétera. Llamo a esto multinacional porque en el fondo los diferentes territorios nacionales no se tocan. Se siguen estudiando de forma vertical en relación con Cervantes, pero falta esa horizontalidad que conecte los diferentes territorios entre sí, que establezca relaciones, convergencias entre la recepción de Cervantes en diferentes territorios, ¿no? Por tanto, tenemos el planteamiento internacional que se ha enriquecido con un planteamiento multinacional. Todos tenemos en mente los diferentes libros recopilados por Christian Hagedorn desde Castilla-La Mancha o por Carlos Mata en la Universidad de Navarra o Emilio Martínez Mata en Oviedo, ¿no? Y si cogemos esos libros veremos que lo que hacen es no limitarse ya a un solo territorio, o a una sola lengua, sino diferentes territorios o lenguas. El planteamiento transnacional, lo que tiene original es justamente poner en diálogo a esos diferentes territorios o autores de diferentes lenguas. ¿Con qué objetivo? Bueno, hay un primer objetivo que es más, digamos, histórico, que es establecer itinerarios de circulación y diseminación del Quijote por Europa, utilizando el título de un libro que recopiló, que publicó la profesora que no me acuerdo de Italia, de Florencia, Agapita Jurado Santos, que tiene un título que se llama Itinerarios y que tiene este planteamiento transnacional, de seguir el recorrido de Don Quijote por diferentes territorios o áreas lingüísticas nacionales, pero a veces viendo las interrelaciones entre diferentes territorios, ¿no? Eso es un poco un primer objetivo, la diseminación, la circulación de la obra de Cervantes, el proceso de propagación y transformación en mito, siguiendo una trayectoria que es histórica y que puede acreditarse a través de traducciones, de lecturas, etcétera, etcétera. Insisto, de lecturas de los sucesores de Cervantes entre sí, no solo exclusivamente con Cervantes. Pero hay un segundo planteamiento, que es un poco el que yo he traído a este seminario, el que vamos a explorar todos juntos,
que es no tanto establecer filiaciones históricamente acreditadas, basadas en procesos de traducción o de influencia acreditada, sino en la conformación de categorías supranacionales. El término supranacional, hasta lo que yo sé, fue muy bien explicado y utilizado por Claudio Guillén en su conocido manual de literatura comparada entre lo uno y lo diverso, ¿no? Él habla de lo internacional y de lo supranacional. Lo supranacional son categorías que engloban a diferentes naciones, pero que no tienen necesariamente una base histórica de relaciones de hecho, los famosos rapports de fait del comparatismo francés. A veces las categorías supranacionales son categorías que pueden encontrarse en diferentes territorios nacionales sin que ello implique una relación genética en la conformación de esas categorías. ¿De acuerdo? Es decir, no estamos hablando de contactos de hecho, sino de conceptos, motivos, géneros, planteamientos que pueden iluminar lo que ocurre en diferentes territorios nacionales. Y eso es un segundo ámbito de este planteamiento transnacional que nos interesa y que es el que creo que aquí vamos a explorar sobre todo. Es decir, no vamos a hablar de influencias de hecho, de relaciones genéticas entre los textos que vamos a explorar, sino de cómo estos textos nos ayudan a explorar planteamientos similares o afines en la forma de abordar la reescritura del Quijote o del mito, de la novela, de lo que sea, ¿de acuerdo? Y esas categorías supranacionales de alguna forma están ilustradas en los 5 diálogos que vamos a sostener aquí, en torno a 10 obras, ¿no? En el que una obra va a dialogar con otra. En la sesión inicial, la que vamos a tener hoy, después de esta introducción, evidentemente vamos a abordar un tema que, salvo nuestro amigo Santiago López Navia en sus estudios, no se ha abordado demasiado, que es el de las continuaciones. Eso que un reciente teórico de la intertextualidad, literatura, Saint-Gelais, ha denominado transficciones, ¿no? La expansión del universo original cervantino, no su traslado a otros ámbitos geográficos o temporales, sino simplemente la continuación de la obra con la figura de Don Quijote y de Sancho y otros personajes, tal como los planteó Cervantes. Y aquí lo que hemos traído es simplemente lo que es la primera continuación, las primeras continuaciones extranjeras, que hasta donde yo sé, y nos corregirá David si no es así, fueron francesas. En este caso vamos a hablar de 2, una que se publica en el 1795 y otra en 1713, de autores diferentes, aunque ha habido cierta controversia respecto a la autoría de la segunda, y que después de la de Avellaneda, evidentemente, son las primeras continuaciones del Quijote en cualquier lengua. Lo interesante de esto, como ya nos explicará David, es que la primera continuación parte de una falsificación del original, porque la hace un traductor, Saint-Martin, Philot de Saint-Martin, que traduce la obra de Cervantes, y cuando llega al capítulo final lo cambia. Cervantes no muere, por supuesto sin especificar que él no está, que eso no es una traducción, que forma parte de su reescritura, y eso le da pie para él aportar su reescritura en el siguiente volumen, ¿no? Y a partir de empieza su continuación, perdón, un fenómeno de continuaciones y transficciones muy interesantes que va a explorar David. Eso evidentemente debe ponerse en contacto con lo que va a ocurrir con continuaciones en el siglo XVIII español. Una de las más conocidas es de las que nos va a hablar Santiago López Navia, las adiciones a la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, prácticamente un siglo después, casi 100 años después. Y evidentemente no estamos postulando que Jacinto María Delgado se inspirara en las continuaciones francesas. Nada excluye que las pudiera conocer, que leyeran francés. Pero evidentemente lo que estamos hablando es, vamos a buscar zonas de convergencia. Es decir, cómo se produce la dinámica de la adición, cómo se añaden aventuras, se conforman sobre aventuras un patrón claramente reconocible en Cervantes y sobre eso el autor lo va enriqueciendo, va haciendo variaciones, aporta aventuras o planteamientos que no tienen o que tienen poco que ver con Cervantes. Son sobre todo reproductivas en cuanto que mantienen de alguna forma, no tocan el original cervantino, o son transformativas en cuanto que lo que añaden supone transformar
nuestra idea previa del original, incluso cambiarlo de facto, como hace Philo de Saint-Martin, a cambiar el desenlace de la segunda parte de Cervantes. ¿De qué manera influye el contexto epocal o las circunstancias? Son continuaciones del universo diegético cervantino. En principio no trasladan a la figura quijotesca a un nuevo ámbito geográfico o temporal. Pese a eso, podemos detectar huellas del contexto epocal en esas adiciones o no, o están un poco al margen, vuelven a la época cervantina, al margen de lo que ocurre en ese momento. Es decir, hay una serie de preguntas que yo creo que podemos plantear y que es interesante ver cómo dos obras contestan a esas preguntas. Puede que las contesten de forma similar, que hay diferencias interesantes, y todo eso nos va a dar un poco una especie de teoría o marco sobre la transficción quijotesca, ¿no? Que no se limita ya a una sola lengua, a una sola obra, sino que con este ámbito transnacional creo que tiene una base empírica mucho más interesante. Insisto, sin postular ningún tipo de influencia entre las continuaciones francesas y lo que va a hacer Jacinto María Delgado. Y, por supuesto, nos interesa el contexto de otras posibles continuaciones en el mismo ámbito nacional, ¿no? Como es el caso de Francia, donde hay más continuaciones después, donde además se traduce, como nos explicará David, se traduce la continuación de Avellaneda entre la primera y la segunda continuación que vamos a ver, con las posibles conexiones que se pueda generar. Es decir, hay un campo de estudio muy interesante para abordar el fenómeno de la transficción como categoría supranacional y la transficción cervantina o quijotesca específicamente, ¿no? Ese es el planteamiento. Y el mismo planteamiento que vamos a tener en la primera sesión, en la que tenemos hoy, es el que yo espero que podamos explorar en las siguientes sesiones, ¿no? Mañana por la mañana hablaremos de un proceso que yo creo que es muy interesante, que es ese paso del Quijote antiheroico, el Quijote, vamos a decir, cervantino, ¿no? Que es un hidalgo ya con cierta edad, con limitaciones físicas, que no es una figura heroica, sino más bien antiheroica, en el sentido de que es un hombre ordinario dentro de la edad que tiene, y cómo hay un proceso que empieza en Europa prácticamente de forma inmediata, empieza con Sorel y su Pastor extravagante, que es el de rejuvenecimiento del sujeto quijotesco, que es un fenómeno imparable. Y evidentemente para ese rejuvenecimiento el referente no va a ser Cervantes, va a ser Sorel, y después la primera obra de la que nos va a hablar Marina Ruiz Cano, Le Chevalier Hypocondriaque, de Duverdier, una obra de 1632, por tanto muy cercana todavía al Quijote, muy cercana a la reescritura de Sorel, que es del 27-28, si no recuerdo mal, y en la que tenemos ese fenómeno del rejuvenecimiento, de la heroificación del Quijote, y no solo eso, de la romantización del universo novelesco que lo rodea, porque esta figura no solo es joven, sino que es bastante heroica. De alguna forma es como si Don Quijote se convirtiera, estas figuras quijotescas convierten a Don Quijote en quien siempre quiso ser. ¿De acuerdo? El punto de partida son personajes que tienen ya un halo romántico y heroico, y esto empieza con Sorel, pero en el Sorel el halo romántico no es nada claro ni heroico, pero en Duverdier es el primer novelista en el que lo va a ser de forma muy clara, y esto va a tener un impacto muy evidente en las reescrituras alemanas, en las inglesas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, estudiar ese proceso de heroificación y romantización es interesante porque nos sirve para muchos textos posteriores. Además, nos plantea la dinámica del quijotismo como fenómeno de formación, ¿no? Frente al quijotismo que deformaba a un sujeto ya formado, valga la redundancia. Aquí tenemos un quijotismo que es transitorio, que sirve para articular un proceso de maduración del sujeto quijotesco, y que claramente se mueven parámetros diferentes a los que teníamos en la obra cervantina. Además, nos plantea el tema de que cuando se heroifica la figura quijotesca ya es muy complicado desacreditar lo que representa, porque el sujeto está de alguna forma reivindicado. Y aquí tenemos algo que también es muy interesante, que es el hecho de que la figura quijotesca cada vez más sirve para criticar lo que le rodea, como instrumento satírico, más que para convertirse él en blanco satírico. Y por supuesto el rejuvenecimiento del personaje, y esto ya está claramente desde Sorel, sirve para plantear un debate sobre la lectura, porque que las novelas afecten a la mente de una persona ya formada y vieja, evidentemente se relaciona con la locura y con un proceso de enajenación cognitiva. Pero cuando los personajes jóvenes ya no están locos, sino solo enajenados por lo que han leído, eso abre automáticamente un debate sobre la lectura.
y su influencia o su carácter posiblemente pernicioso o peligroso en personajes jóvenes. Y evidentemente sabemos que eso luego se va a trasladar al terreno de género con las lectoras femeninas, ¿no? Luego ya tenemos un ámbito nuevo que, insisto, empieza a explorar Sorel, pero que en Duverdier aparece de forma muy clara. Evidentemente, la obra de Duverdier nos interesa mucho porque es muy desconocida, porque está sin traducir al castellano, porque se conoce poco y porque es un ejemplo muy temprano. La obra que complementa o que dialoga con Duverdier es una obra muy posterior, prácticamente 150 años posterior, ¿no? Pero nos interesa para ver qué ha ocurrido con este proceso. Entre esta obra y Duverdier ha habido dos obras alemanas que conocemos, una ya está publicada en la colección, otra se va a publicar pronto, que ha trabajado Alfredo Moro, en las que vemos claramente ese proceso de rejuvenecimiento y romantización y glorificación del personaje. Pero nos interesa ver qué pasa con esta obra mucho menos conocida, que yo no conozco además, de la que solo sé de oídas, es un poco una aventura. Lo que nos cuente Javier va a ser muy interesante en ese sentido, porque es una obra, de nuevo, muy poco conocida, muy posterior, en la que yo intuyo que estará la huella de lo que ha pasado con Don Quijote en la literatura alemana previamente, y que yo creo que nos va a ayudar a entender este proceso de transformación del Quijote antiheroico en un héroe quijotesco. De nuevo, para investigar todas estas cuestiones y ver cómo responden las obras a estas cuestiones. En el siguiente bloque nos vamos a un terreno completamente diferente, que es la utilización ideológica de la figura quijotesca. Aquí la clave es ese Quijote ideológico en una guerra de ideas que sabemos que caracteriza al siglo XVIII, ¿no? Con el surgimiento de la Ilustración va automáticamente acompañado con la reacción antiilustrada, más evidente en unos países que en otros, en España de forma muy evidente, pero visible en casi todo el Europa occidental, en Francia, en Inglaterra, en España. Y aquí hemos elegido dos textos que creo que son muy sintomáticos, uno que nos lleva a un ámbito religioso y otro a un ámbito más puramente político. La novela que explorará Fernando Galván Reula, The Spiritual Quixote, del siglo XVIII, es una obra muy conocida en la literatura inglesa en el siglo XVIII. En el XVIII es un bestseller, sigue siendo una novela relativamente bien conocida, muy poco conocida en nuestro ámbito hispánico, en la que Don Quijote se utiliza, el quijotismo se utiliza para articular una crítica de una cierta heterodoxia religiosa desde cierta ortodoxia anglicana. Por tanto, claramente está al servicio de esa guerra de ideas. En el Quijote del siglo XVIII tenemos a un sujeto quijotesco que, imbuido por las ideas de la Revolución, intenta propagar las ideas de la Revolución Francesa, primero por Francia y luego por el mundo entero a través de una serie de viajes. ¿Qué pueden tener en común? Evidentemente lo más obvio es esa utilización del quijotismo en este debate de ideas, pero hay más cosas que nos pueden interesar y que pueden ser similares. Por ejemplo, cómo se posicionan en ese eje reaccionario progresista, que por otra parte Santiago ha abordado muy bien en el caso de las reescrituras españolas. El hecho interesante de la reversibilidad del mecanismo, cómo si ampliamos el foco, el campo de trabajo, veremos que hay obras que han hecho exactamente lo mismo para defender las ideas opuestas, de forma que el quijotismo aparece como un elemento que puede utilizarse para uno u otro polo. La relación con obras afines en ese contexto, ideológicamente o literalmente en ese contexto europeo, y por supuesto la relación con los procesos que hemos visto antes, porque el Quijote inglés por lo menos es un Quijote joven y bastante romantizado, con una historia de amor detrás, es decir, hay interferencias también con algunas cuestiones que hemos abordado hasta ahora. En las últimas dos sesiones ya pasaremos al fenómeno que aquí hemos calificado como quijotismo transatlántico. ¿Qué pasa con Don Quijote cuando cruza el Atlántico, cuando va al nuevo continente, América, tanto del norte como del sur? Y lo vamos a abordar en dos ámbitos diferentes. En primer lugar, en lo que vamos a llamar los Quijotes eruditos, o el quijotismo erudito, a través de una de las obras, si no la fundadora, ya veremos que hay otros candidatos para ese rango, pero una de las obras que fundan este quijotismo erudito, que son las memorias de Martinus Scriberus, escritas en 1714, pero no publicadas hasta el 41. Ya veremos que esto tiene su importancia. Y cómo ese mismo patrón quijotesco lo vamos a reencontrar a principios del siglo XIX en unos textos escritos no solo por Salmagundi, no solo por
Washington Irving, que es el autor más famoso, sino creo que también su hermano y algún colaborador más, ¿no? Lo cual es interesante porque las Memorias de Martinus Scriberus también eran una obra colectiva, aunque con dos autores principales, pero una obra colectiva. Y de nuevo hay preguntas que nos plantea este eje transatlántico, que la más obvia es evidente, ¿no? ¿Qué pasa cuando Don Quijote cruza el Atlántico? El nuevo territorio, el nuevo espacio, implica diferencias automáticamente, no implica ninguna. El quijotismo aquí va a estar asociado habitualmente con lo viejo, o no necesariamente. ¿Cómo se revalúa eso, cómo se evalúa eso viejo desde el nuevo continente? ¿Qué aspectos políticos, sociales, característicos del nuevo territorio del continente impactan o tienen un efecto en las obras? Y muy importante, ¿qué posición toman ante el fenómeno del colonialismo, ¿no? y del imperialismo? La figura quijotesca se utiliza para reforzar, para legitimar los procesos de colonización y de dominio, o al contrario, para ser denostados y ser criticados, de forma que hay un claro posicionamiento contra esos procesos y a favor de la independencia de los nuevos territorios. Todo eso yo creo que merece la pena explorarlo. Estamos siempre, y por supuesto ese eje entre lo nuevo y lo viejo también llevarlo al terreno literario. ¿Hay realmente cambios sintomáticos en cómo se aborda la figura quijotesca? ¿Podemos hablar de una contribución norteamericana específica, original, que no encontrábamos en Europa y que podemos conectar con el nuevo territorio? ¿O es una cosa meramente idiosincrásica de cada autor específico y que no tiene mucha relación con ello? Bueno, pues todo esto son cuestiones que podemos abordar tanto en la perspectiva, digamos, del quijotismo erudito, como de estos Quijotes en los que el tema colonial o postcolonial es mucho más evidente. Hay otras posibilidades, evidentemente, en el caso de la obra que va a explorar Catherine Jaffe, que es el Female Quixotism. El eje de género es muy importante y la relación con ciertas obras de quijotismo femenino europea son importantes también, pero digamos que aquí se ha preferido ponerla en diálogo con otra obra cubana o española, porque la escribe un español afincado en Cuba, pero se publica en Cuba, Las semblanzas caballerescas, muy posterior, de final del siglo XIX, donde también está esa perspectiva colonial o poscolonial, bueno, en este caso más colonial que poscolonial, porque todavía Cuba es un territorio colonial cuando se publica, ¿no? Y de esa obra se va a ocupar, esperemos, María de los Ángeles González Briz, a distancia desde las lejanas tierras uruguayas, y esperemos que por videoconferencia, si no hay problemas técnicos. Bueno, pues con esto espero no haberos aburrido mucho. Me he limitado a recordar lo que ya más o menos estaba por escrito y está en el planteamiento del seminario. Como el marco de este seminario es dialógico y de debate, os cedo la palabra si queréis hacer algún comentario o aportación en esta fase previa de introductoria, antes de que empecemos a hablar de las obras específicas. Y así os vais acostumbrando que aquí todo es dialógico, colectivo y entre todos, y no exclusivamente. Habéis hecho una introducción muy aquilatada. Ya sabéis que no podemos hablar sin el micrófono porque no se nos oye. Yo quiero decir que podríamos poner de fondo de pantalla la página web del Quijote Transnacional, ¿no? Sí. Vale, si utilizáis el pie, vale, es más sencillo, no hace falta que os lo acerquéis a la boca. Perdón. Vamos a buscarlo aquí. Con dejarlo así, no hay problema, no hace falta, ¿vale? Mientras podéis decir algo, ¿eh? Solo quería significar lo aquilatado y preciso de lo que has dicho. Es decir, como marco introductorio me parece inmejorable. Creo que es una forma muy sensata de orientar lo que vamos a compartir en estos días. Simplemente era eso. Yo sí quería que fuerais conscientes de que entre todos yo creo que estamos intentando renovar un poquito, modestamente, no vamos a decir revolucionar ni innovar, renovar un poquito los estudios de recepción cervantinos. Yo creo que a mí sí me gustaría que tuviéramos conciencia de eso, que estamos haciendo algo que no se ha hecho antes y que estamos un poco sugiriendo que los estudios de recepción cada vez son más importantes en el cervantismo, no hay más que ver los congresos, pero pecan desde mi punto de vista en muchas ocasiones de un cierto, no sé cómo llamarlo, aquí estamos entre amigos y que no nos va a ver nadie, de un cierto amateurismo.
Es decir, cualquier persona coge una novela en otra lengua, la compara con el Quijote y presenta una comunicación. Y eso, las actas de congresos dan testimonio de ello. Está bien, a veces aprendemos de novelas que estaban fuera de nuestro radar, tiene su valor, ¿no? Pero yo creo que tenemos que intentar ir un poquito más lejos, ya llevamos muchos años haciendo eso, y hay que ir un poquito más lejos, intentar crear conjuntos supranacionales, itinerarios, que pongan en contacto diferentes obras, diferentes territorios. Eso requiere un trabajo de equipo, evidentemente, es algo más complejo, y eso es lo que intentamos hacer. Digamos que intento, no sé si me atribuyo el papel de entrenador en este caso, darnos moral y decir que lo que hacemos, yo creo que merece la pena, que no es un seminario más sobre recepción del Quijote. Estamos, no sé, ojalá estemos poniendo el cimiento de algo que luego tenga un desarrollo posterior, y esa es la filosofía de la colección. La colección, y aprovecho, y no tengo tiempo mientras hablo, porque soy hombre y por tanto no soy capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Si aquí estuviera una mujer sí sería capaz de hacerlo. Ahora pondré la página. La colección lo que intenta hacer, la colección con la página. Bueno, pero entonces me paro, ¿vale? Porque si no, no me da. No me da. No, pero es que esto luego lo va a ver todo el mundo, y lo que va a ver es una página todo que vemos todos los días, en vez de ver la página del... Y voy a poner, si se abre. Es que no va muy lenta la wifi, sí. Bueno, mientras se abre, algo que los evaluadores nunca entendieron de nuestro proyecto, de acuerdo, que costó mucho hacerles entender y creo que no entendieron, es que aparte de los estudios, las introducciones, todo el ingente trabajo de ediciones, de traducciones que hay detrás y que todos sabéis muy bien, el proyecto intenta dar materiales para otros investigadores. Ahí están las novelas, traducidas, estudiadas, editadas, para que otros investigadores puedan hacer esta labor transnacional que no es sencilla, porque requiere muchas lenguas y muchos territorios, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que ponerlo en valor, pese a que, como digo, creo que nunca fue entendido muy claramente en el Ministerio por los evaluadores. Ya sabéis todos que el primer proyecto llegó después de muchos intentos fallidos, algunos están aquí desde el principio y son conscientes de cada intento fallido, y no solo eso, y lo voy a decir públicamente, no se nos ha renovado el proyecto. Algo tan sencillo como eso, en parte por eso estamos aquí. Bueno, no sé si es un error o no, pero lo que demuestra claramente desde mi punto de vista es que no han entendido esto que yo intento transmitir, que es la trascendencia de lo que estamos haciendo. Es evidente que no lo han entendido, que lo han valorado siempre como un proyecto más de recepción del Quijote. Y yo quiero que sepamos todos que no, que lo que hacemos es algo distinto y que yo creo que tiene un valor adicional. Y mientras la página sigue abriéndose, pasamos la palabra a Pepe Montero. Bueno, digamos que los evaluadores entendieron parcialmente, porque lo que elogiaba en un año, al año siguiente lo criticaban, de tal manera que sea por FAS o por nefas, al final, salvo un año que excepcionalmente conceden el proyecto, pues los demás han sido bastante insensibles para este proyecto y sobre todo este tipo de estudios que entran dentro efectivamente de la recepción, pero que no son algo más dentro de la recepción. El hecho de ya llevar aquí unos cuantos años a mí me permite una cierta proyección y una cierta perspectiva en este mismo sitio, en esta misma Fundación Duques de Soria, es donde sacó por primera vez la cabeza el Quijote llamado del Instituto Cervantes. Estamos hablando de hace 32 años. Se publicó en el 98. En el año 93 no había espacio en esa edición para el Quijote, en esa edición del Quijote no había espacio para los estudios sobre recepción, porque en ese momento el término recepción no existía dentro de la historia literaria española como una fuente que permitiera avanzar los estudios. Se corrigió, se incorporó Anthony Close y efectivamente se incorporó un capítulo dedicado a eso, pero en su inicio no había algo dedicado precisamente a este aspecto que es fundamental, entre otras cosas, porque es lo que permite entender que nosotros hoy, 4 siglos después, sigamos detrás del Quijote. Creo que se están ofreciendo novedades de interés, creo que se están editando con rigor en cuanto al texto en sí, pero también además a través de las
de los estudios introductorios o los estudios posteriores que se hacen de cada una de las obras, creo que se está dando pasos muy importantes para entender cosas o comprender cosas que hasta hace muy poco tiempo no se sabía siquiera que existían. Y luego el meterse con estas obras nos abre unos caminos hasta ahora impensados, ¿no? La parte que a mí me corresponde, el sumergirme en el inefable, como decía Boratín, traductor que Dios confunda, Bernardo María Calzada, pues me permitió acercarme a toda una serie de obras que, vistas desde el siglo XXI, pues pueden hacernos dudar mucho de su calidad, pero que iluminan muy bien cómo fue aquella época. La que me está tocando ahora a mí trabajar, editar, me está abriendo unos caminos que para mí insospechados, que son muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde distintas razones, es verdad que soy en este caso juez y parte, porque soy parte de este proyecto. Creo que la labor se está haciendo con seriedad, con rigor y además con un cuerpo de textos que en el momento ya van creciendo. En el momento que hay ahí ya 5, ¿no? No tardando mucho, al acabar el año estaremos casi en los 10, ¿no? 8 al acabar el año. Bueno, pues eso no estamos hablando... O sea, ahora de todas estas obras, para leerlas hay que bucear en la Biblioteca Digital Hispánica o en otras bibliotecas. Ahora las tendremos a nuestra disposición en el doble formato, además, que las hace mucho más legibles. Hombre, sí es verdad que es un trabajo quijotesco, sin duda, pero es un trabajo muy por momentos muy árido. Son textos muy largos, y textos, por lo menos los que yo tengo entre manos, con una erudición por detrás muy considerable. Desentrañarla no es fácil, pero ayudan a explicar muchas cosas desde la perspectiva cervantina y quijotesca de la historia de esta obra, pero también de otras cosas también muy interesantes. A mí me parece... Vamos, yo me metí de hocicoz desde el primer momento, sin ninguna esperanza de que esto pudiera... Para mí esto no solo es entre comillas, un triunfo personal, porque yo esto lo entiendo también en parte como un triunfo personal, porque es el triunfo en el que hemos trabajado mucho de tiempo, sino que creo que vistas los resultados se ha trabajado bien, se ha hecho bien las cosas, ¿no? Y sobre todo, y lo que es más halagüeño, ¿no? El pensar que estamos aquí reunidos en la misma mesa, casi una decena de estudiosos y estudiosas de Cervantes, y que la cosa continúa. Bueno, pues yo esto hace no tanto tiempo no... Hemos hablado mucho, Javier y yo, de todas las circunstancias atingentes a este proyecto. Entonces, para mí es un motivo de mucha celebración que pienso hacer cumplidamente. Hoy no, porque mañana toca trabajar, pero mañana seguramente sí. Bueno, he hablado, tiene su momento y su afán, ¿verdad? Nada más. Gracias. Por no dilatar mucho el comienzo de la intervención de David y por abundar en algunas de las ideas que ha planteado Pepe, para quienes a finales de los 80 empezamos en esta línea de investigación de una forma poco menos que pionera, rayana en el romanticismo, acuérdate de los coloquios de Alcalá de Henares, 91. Efectivamente, es un auténtico regalo y un auténtico hallazgo estar aquí, ahora, compartiendo una visión tan sistematizada, tan profunda, tan puesta en razón de la recepción del Quijote y concretamente de la que tiene que ver con la narrativa transnacional. Si Pepe no podría haber imaginado lo que ha imaginado, yo a finales de los 80 y primeros 90 pensaba que durante toda mi vida iba a ser un lobo solitario, y no es así. De hecho, aquí, en esta mesa, estamos sentados profesores e investigadores de diferentes ámbitos generacionales, lo cual, una vez más, y en esto no soy original, me refuerza en la famosa idea que reivindico con cierta frecuencia del relevo generacional. Esa es la primera observación. Y la segunda
es que quienes estudiamos las recreaciones del Quijote en los diferentes géneros, particularmente en la narrativa, tenemos que asumir que el interés, digamos, estrictamente literario de las obras que tenemos entre manos es tangencial, cuando no prescindible, y en algunos casos discutible. Pero la gran bondad, en efecto, de estos textos es que nos permiten entender, si no a la perfección, sí muy claramente la obra en cuyo contexto se generan. Porque o bien proponen una reflexión claramente ideológica, o bien proponen una reflexión claramente estética, o ambas, por aquello de que nula estética sin ética, ¿de acuerdo? Es decir, si este momento inicial, y termino, es el momento adecuado para reivindicar lo que estamos haciendo y para sentirnos seguros de la pertinencia de lo que estamos haciendo, yo me batiría en duelo mañana al amanecer por la bondad del objetivo que nos anima. No tengo ninguna duda, y repito, con la perspectiva que dan los años y con la perspectiva que da haber sobrevivido con lucidez a la lectura, yo creo que de casi todas las recreaciones del Quijote en la narrativa hispánica, este es un momento gozoso, al que yo llego en la trayectoria final de mi vida académica, pero con mucho todavía por aportar y con mucho todavía por recorrer. De modo que sirva esto como celebración y como agradecimiento, y por supuesto, Javier, por la parte que te toca, como reconocimiento expreso del impulso que tú le has dado a toda esta actividad que compartimos y en la que vamos a seguir trabajando. Simplemente era esto. Para Cathy. A ver si me explico bien. Yo creo que por primera vez me interesé por este tema del quijotismo femenino al leer La desheredada de Galdós con mi director de tesis, Ricardo Gullón, en la Universidad de Chicago, o sea, ya hace mucho, en lo prehistórico, ¿no? Y por fin llegué a los estudios del siglo XVIII y me interesó el Quijote con faldas y la traducción, y me entré todo en esto. Y lo que siempre me ha llamado la atención es que en Estados Unidos, en el ámbito de los estudios de siglo XIX o del siglo XVIII, en donde estoy ahora, se habla mucho del quijotismo, pero lo que pasa es que mis colegas allí no se enteran de lo que se escribe aquí, por lo general, ¿no? Porque son del inglés y el mundo inglés leen el Quijote en traducción, pero el scholarship, ¿no?, que se produce aquí no llega. Y cuando yo insisto en esto, voy a los congresos de la American Association of 18th Century Studies y hablo de Fernández de Lizardi o de Quijote con faldas y me miran así, y es que no tienen ninguna referencia. Bueno, muy curioso, interesante, bueno, pues bien. Así que yo creo que esta puente transatlántica es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Yo no sé, yo creo que es, bueno, si estás en el mundo de letras inglesas, quizás no hace falta salir, ¿no? Porque, pero espero que con esta biblioteca y con el empuje que nos da este proyecto, ¿no?, podemos cruzar estas fronteras que tú, Javier, conocerás, ¿no? Sí, sí. Gracias. Yo solamente quería hacer un apunte al hilo de la presentación de Javier y también de lo que habéis estado diciendo vosotros sobre el hecho de este eje horizontal, ¿no?, o la perspectiva horizontal, que me parece muy valioso. Ya tú lo has puesto en valor en tu propia presentación, pero pensando verdaderamente que lo que ocurre
en la literatura, en las literaturas europeas, especialmente a partir de principios del siglo XVIII, aunque hay algo también antes, ¿verdad? Y no solo con el Quijote, aunque el Quijote es un ejemplo, yo creo que paradigmático de esto que voy a comentar, es el hecho de que sin haber afiliación genética, ¿no? Sí se producen una serie de hechos comunes entre las distintas literaturas que son percibidos en el mismo momento en el que los productos literarios se elaboran y se reciben, ¿no? en las dos facetas, ¿no? Y estaba pensando ese fenómeno que yo creo que nos choca mucho al principio cuando lo observamos, pero que luego es muy común en todas las literaturas, de cómo se presentan productos originales elaborados por un autor en francés o en alemán, y se presentan al público como traducidos de él, ¿no? Y entonces tenemos traduit de l'anglais cuando es un producto escrito en francés y no existe el original, ¿no? Bueno, que se puede remontar a Lesage y su Gil Blas, ¿no? Supuestamente traducido del español y luego, como sabemos, retraducido del francés al español para reivindicar la verdadera bondad del héroe, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero luego existe en la literatura alemana igual, como productos genuinamente alemanes, es decir, escritos en lengua alemana, se ofrecen como aus dem Französischen übersetzt, porque claro, era la tradición culta, etcétera. Y yo creo que tenemos ejemplos en todas las recreaciones y reescrituras del Quijote en este sentido. Claro, yo creo que este fenómeno de la recepción es muy interesante. Tú no habías mencionado, pero seguro que saldrá en nuestros coloquios, ¿no? Porque yo creo que revela efectivamente la potencia. Ya digo que no solo afecta al Quijote, afecta a las obras de Fielding, por ejemplo, ¿no? Que se traduce inmediatamente al francés y se traduce inmediatamente al alemán, y están continuamente con este juego los continuadores, que escriben una obra que no es evidentemente traducción, pero que se presenta como tal por el prestigio o la reputación que da este fenómeno de la horizontalidad de la literatura en ese momento. A mí me pareció que esa reflexión es muy pertinente, ¿no? También desde este otro punto de vista, no exclusivamente cervantino o quijotesco, pero que luego se mantiene en cierta medida, aunque no tan fuerte como en el siglo XVIII, se mantiene en el siglo XIX, como sabemos, ¿no? Y la recepción en España de muchas obras de las literaturas inglesa, francesa, alemana del siglo XVIII se produce muy tardíamente, como también sabemos, a finales del XVIII o ya en el siglo XIX, y es otro de los fenómenos muy interesantes, ya digo, con independencia en este caso del Quijote, ¿no? No quería más que apuntar eso. Me alegra mucho que Fernando haya hablado de esas traducciones fingidas, porque me permite también hablar de algo que creo que tenemos que poner en valor de la colección también, que es la faceta puramente traductológica de los trabajos. Quiero decir, viendo la colección que tenemos en la pantalla, al menos hay 3 obras, creo. No sé si el Pastor Extravagante se llegó a traducir al español en algún momento. Creo que no, que tenemos 3 que no han sido traducidas nunca al castellano. Y de hecho, 2 de ellas, el Paladín de Essex y el Quijote alemán, nunca han sido traducidas a ninguna otra lengua, por lo cual es un trabajo, no sé si quijotesco, pero sí que pionero, seguro que pionero es. Y en este sentido también quiero, aprovechando que está mi querido Javier García de Albero al lado, en la introducción del Quijote alemán, él apuntó una apostilla que era la primera vez que se había traducido y probablemente la última también. No sé si será así, pero sí que quiero reivindicar el papel de los traductores de estas obras, porque han hecho un trabajo muy complicado, que es el de trabajar sin un corpus de traducciones previas y en una navegación en terra incógnita, que creo que también le aporta a este proyecto una dimensión de valor añadido que creo que sinceramente los evaluadores tampoco han sabido medir en su justa medida. En nuestro caso también, hablando en nombre de Alfredo y de mí, también la obra de Wieland, de un autor tan importante
el siglo XVIII alemán como Wieland, que todavía no había sido traducido esta obra, ¿no? Había una parte traducida al español, el Periwinkel, pero no toda la obra, y yo creo que eso no solo para los hispanistas, también para los germanistas españoles es un trabajo de gran valía, de gran valor para todos. Yo creo que esta colección, estas traducciones con estas introducciones tienen un valor que quizá no se ve del todo completamente, ¿no? Que en algún momento se verá que son unos trabajos enormes. Yo tengo la sensación de que las traducciones de hecho perjudicaron a la evaluación por este prejuicio de que es divulgación, ¿no? Yo estoy convencido de que en algunas... Bueno, lo paradójico es que los informes individuales eran buenos, casi siempre. Era la comisión la que luego aplicaba un criterio un poco dudoso, pero la sensación que yo tenía, yo insistía mucho en los estudios, porque la sensación que tenía es que no les valía solo con la que lo puedo entender, ¿no? Pero creo que tenemos que reivindicar también eso que hacemos, que no es solo divulgación, porque detrás de la traducción hay una labor muy importante, y luego hay unos estudios, y una introducción, y una anotación, etcétera, etcétera. Pero sí, no, yo creo que hay muchas cosas que no se entendieron y que yo creo que siguen sin entenderse, pero yo creo que hay un momento en la vida en que uno hace las cosas que cree que tiene que hacer, lo entiendan, no lo entiendan, haya recompensa, no haya recompensa, etcétera, etcétera. Yo sí quería, al hilo de lo que ha planteado Fernando y de los 5 títulos que tenemos aquí, muy rápidamente hacer una especie de síntesis de esta dimensión transnacional en lo ya publicado, porque aquí vamos a trabajar en lo transnacional de lo no publicado, ¿no? Cuando lo fácil habría sido volver sobre lo ya hecho y ya está, ¿no? Y lo habitual y lo que suele ocurrir, ¿no? Entonces, como ejemplo de eso que hemos hablado, de los itinerarios y los conjuntos supranacionales, El Paladín de Essex, que era una novela desconocida, de la que no hay edición moderna en inglés. La primera edición moderna en inglés es la que hemos editado aquí, es el único texto conjunto con otro que hay una edición en lengua original, precisamente porque no existía edición moderna. Es un texto que no puede entenderse sin el Pastor Extravagante, pero tiene poco que ver con el Pastor Extravagante. ¿Por qué? Porque claramente el autor, Winstanley, ha aprendido de Sogel las posibilidades, el potencial que tiene una narrativa quijotesca en un contexto nuevo. Lo que Sogel hace es aplicar el Quijote a los libros de pastores, a la literatura pastoril, no a la caballeresca, y con un sujeto joven en el que plantea el problema de la lectura. Y eso es justamente lo que va a hacer Winstanley. ¿Leyó El Pastor Extravagante? Lo pudo leer. Hay una traducción de mediados del siglo XVII del Pastor Extravagante al inglés. Luego lo pudo leer perfectamente. Y hay algunas conexiones que sugieren que lo leyó, pero no nos importa mucho en el fondo. Yo creo que lo importante es que ese patrón que inaugura Sogel lo vemos cómo empieza a fructificar en El Paladín de Essex a nivel de patrón de reescritura y de comprensión del potencial paródico para atacar géneros vigentes en ese momento y satírico para representar la realidad que inaugura Sogel. En el Don Quijote alemán, Alfredo Moro puso de manifiesto la mediación muy importante de Marivaux. Además, me acuerdo que inicialmente no éramos conscientes de ello y nos sorprendía este Don Quijote alemán por su originalidad. 2 Quijotes, un Quijote masculino y un femenino que son pareja. ¡Qué original! Y todo muy romántico. Y luego descubrimos, y lo descubrió Alfredo, que estaba Marivaux y su Farsamont detrás, que había sido traducido al alemán y que claramente era la plantilla. Es decir, para Neugebauer es más importante Marivaux que Cervantes. De hecho, pudo escribir el Don Quijote alemán sin leer el Quijote gracias a Marivaux. Luego hay la perspectiva. Pero es que luego yo descubrí, estudiando la obra de Lennox, de Female Quixote, que aquí rescatamos la traducción del 18 de Bernardo María de Calzada, que Marivaux también era decisivo en la concepción hiperromantizada, amorosa, con lances y episodios cogidos de los romances que se están aparentemente parodiados. Eso no se podía entender sin Marivaux, quien también tiene una concepción del Quijote femenino que se podía rastrear en Lennox. Marivaux, que se había traducido 2 años antes al inglés de la publicación del Female Quixote. Y no solo eso, sino que además Bernardo María de Calzada, como bien sabe Cathy, que escribió un apéndice magnífico sobre eso, no había traducido del inglés, había traducido del francés. Y eso nos lleva a lo que planteaba Fernando.
si ponemos todas estas obras en conjunto y otras que estamos trabajando ahora, veremos que la interpretación francesa del XVII es fundamental y es la hegemónica en Europa. Y vemos que hay un movimiento de traducciones de las reescrituras francesas quijotescas a otras lenguas y vemos cómo influyen en otros autores. Pero llega el siglo XVIII y las cosas cambian. Y los autores ingleses son los que se empiezan a traducir a otras lenguas. La hegemonía, el dominio hegemónico ahora ha pasado a la lectura inglesa, ¿no? Y eso se ve muy bien en todas estas obras. Esto nos lleva a la teoría que se ha abordado en las décadas pasadas sobre la llamada literatura mundial, ¿no? Con una serie de autores que hablan de ese sistema europeo literario en el que ciertos dominios ejercen una hegemonía y marcan un poco, no solo en el terreno cervantino, sino en todos los terrenos, lo que es prestigioso, lo que se traduce, lo que no, etcétera, etcétera. Todo eso está ya en estas obras. El Quijote el Escolástico queda un poco fuera de ello, pero creo que va a quedar menos fuera cuando abordemos en la segunda serie y en este seminario esos Quijotes eruditos que tienen mucho que ver con el Quijote escolástico. O sea que en las 5 obras ya tenemos todo eso. Y cuando hablo de conjuntos supranacionales se me han olvidado los más importantes. Esos de los que todo el mundo habla, como el quijotismo, y de los que muy poco se escribe con cierto criterio. El mito y la novela. La novela según Cervantes y el mito quijotesco. ¿Qué es el mito quijotesco? Muy complicado de responder, pero con este corpus textual ya estamos más en condiciones. Yo publico hace poco un artículo sobre el mito quijotesco en el que intento sistematizar qué es eso del mito quijotesco, pero que es inconcebible sin el corpus de esta. De hecho, yo utilizo el corpus de la primera serie como base empírica para hablar de eso. Ese es el conjunto supranacional más importante de todos. Y, por supuesto, algo que algunas obras pretenden abordar, otras no tanto, esa concepción cervantina de la novela, no solo a partir del estudio del Quijote, sino del estudio de lo que otros novelistas aprenden del Quijote para escribir sus propias novelas. Porque, al final, lo relevante en términos de historia literaria no es tanto todo lo que Cervantes pudo hacer, que hizo muchas cosas, sino lo que otros autores posteriores reconocieron que hizo, porque eso fue lo que marcó la pauta novelística en décadas y en siglos posteriores. Por tanto, sí, aprovechando que Pepe ha sugerido que mostráramos la web y que se ha abordado el tema, yo creo que sí, que tenemos que reivindicar lo ya hecho y lo que tenemos que por hacer, lo que nos queda por hacer. Yo creo que con lo que tenemos hecho ya tenemos base para pensar que lo que vamos a hacer en este seminario no es irrelevante. Y bueno, ya hablaremos el último día. Esto es el punto de partida para publicar algo que nos aporte. Por otra parte, el libro que os voy a proponer que escribamos basándonos en estas jornadas es un libro que estaba propuesto en la segunda fase del proyecto. Es decir, lo que nos permite la Fundación Duques de Soria, gracias a su generosa financiación, es abordar proyectos, la investigación de estos textos en un ámbito distinto, ¿no? Una publicación colectiva, que era lo que inicialmente estaba previsto hacer, además de las traducciones, las ediciones y todo esto, ¿no? En el fondo, al final hemos podido encontrar personas que sí parece que creían en lo que estamos haciendo. ¿Algo más? Y no eso, os iba a decir, feel free, como dicen aquí, cada uno habla cuando quiere y como quiere, no hay ninguna obligación de hablar ni de no hablar. Esto no es un seminario anglosajón. En un seminario anglosajón, inglés o norteamericano, si no hablas ya quedas señalado, ¿no? ya queda, y a mí me gustaría eliminar esa obligación, ¿vale? Hay una cuestión. Al hilo de lo que comentas, lo voy a decir mañana, pero ya lo adelanto desde hoy, así no lo digo mañana. Lo de que en el siglo XVIII empieza a usarse la literatura inglesa como fuente para traducciones en otras lenguas, incluso muy a final de siglo. Es decir, la obra de la que mañana voy a hablar, The Spiritual Quixote, de Richard Graves, se publica en 1773. En marzo de 1773. Es un gran éxito en el momento, de tal manera que ese mismo año se plantea una reedición que aparece a final de año, aunque lleva fecha en 1774. Pero lo curioso es que se traduce al alemán ese mismo año, y la traduce Gellius, que también había traducido un par de años antes El Vicario de Wakefield, de Goldsmith, y es un enorme éxito en Alemania. O sea que eso es una evidencia, ya digo, muy a finales de siglo, de la reputación y el prestigio que tenía este tipo de traducciones
de obras literarias, ¿no? Era un apunte nada más a esto que habías comentado. No sé si alguien quiere añadir algo más y paso el micrófono. No, quizá una observación, sí, pero es más una pregunta abierta y creo que podremos contestar mejor al final del seminario, pero lo que me preguntaba es en qué medida si utilizamos la categoría de recepción para hablar de estas obras, descartamos la parte de creatividad que tienen. No sé si la etiqueta de recepción no limita un poco la parte de creatividad, pero que será desigual entre algunas obras y otras, pero creo que algunas por lo menos conllevan una parte de creatividad insospechada y quizá el término de recepción tiene el inconveniente de infravalorar un poco esto. O sea, el proyecto me parece buenísimo, eso es una evidencia, pero es simplemente una pregunta abierta, ¿en qué medida esta etiqueta que hemos elegido tiende a infravalorar o dejar en un ángulo muerto esta parte de creatividad propia? Es simplemente... Yo tengo una respuesta. Sí. Tengo una respuesta provisional en la que creo. A nosotros nos corresponde valorar en cada caso cuánto hay de creativo en las diferentes recreaciones que estudiamos. Bien entendido que en algunos casos muy concretos la creatividad que se atiene a los parámetros literarios propios de cada siglo, la creatividad narrativa en el siglo XVIII da de sí lo que da, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que entenderlo en ese contexto. La creatividad tiene, por la parte que nos toca a nosotros, un componente de compromiso filológico. Nosotros sabremos, en cada caso, determinar el grado de creatividad que hay en cada obra. Lo que está absolutamente claro es que en las recreaciones, particularmente en las recreaciones de la narrativa hispánica, que es la que yo conozco, del siglo XXI, hay una importante carga de creatividad. Es decir, hay una vocación dentro de lo posible, que tampoco es tan generosamente atendible como quisiéramos, hay una mayor vocación de originalidad. Lo que pasa es que es muy difícil, si recreas una obra, prescindir de la percha. Pero yo sí aprecio, sobre todo en las recreaciones narrativas hispánicas del siglo XXI, una cierta vocación de creatividad. Eso no quiere decir que no la haya en el siglo XVIII o en el siglo XIX. El siglo XVIII literario se rige también por unas coordenadas cronológicas que no se corresponden, lo sabemos, con el siglo XVIII cronológico. Pero nos corresponde a nosotros esa tarea. Es decir, nos corresponde a nosotros balancear cuánto hay de carga ideológica, estética, es decir, de interés cultural, literario, histórico, de una determinada recreación en un determinado momento, y balancear, si somos hábiles, la cantidad y la calidad de esa creatividad. Creo que es perfectamente compatible. Es más, creo que es necesariamente compatible. Yo en esto estoy muy de acuerdo también con David. Creo que a veces nos centramos más en la cuestión de la influencia, de cómo transcurre de manera horizontal esa recepción, pero con Santiago creo que incluso en las obras dieciochescas, dentro de este patrón, hay mucha creatividad y de hecho permite a los autores encontrar soluciones a partir de paradigmas cervantinos muy innovadoras. Estoy pensando en un momento del Quijote alemán en el que el propio autor de la novela se introduce a sí mismo como personaje dentro de la novela. Y se emborracha. Y eso tiene efectos narratoriales, porque a partir de ahí la narración empieza a ser más confusa. Entonces, por decirlo de alguna manera, y él mismo lo afirma, 1753, algo que yo he leído bastante literatura alemana y creo que no me he encontrado con muchos ejemplos de una metaficción tan radical y de una ruptura tan radical como esa. De hecho, Javier lo sabe, Wieland es un auténtico maestro de la metaficción en su novela, no llega hasta esos puntos, hasta el punto de introducirse a sí mismo como personaje de la novela. Entonces yo creo que hay que reivindicar esa faceta de cómo el esqueleto cervantino, la estructura transnacional horizontal, permite también encontrar soluciones muy avanzadas a su tiempo. Estamos hablando de 2 siglos antes de Pirandello, de Unamuno, de... Lo que Bao es muy atrevido, ¿no? Es muy gamberro.
Tenía 17 años, tenía que serlo. Sí. Bueno, en esta misma línea, claro, cuando planteamos el coloquio, el debate en términos de creatividad, habrá que trasladarse en la medida que podamos a qué consideran creatividad a finales del XVIII o principios del siglo XIX. Para un bachiller en leyes como es Juan Francisco Siñeriz, supongo que la creatividad se basa en la imitación. A España el romanticismo no llega hasta algunos años después a hacer todas estas obras de las que, bueno, las que son la cadena en la que se inscribe la mía, ¿no? Por lo tanto, valorándolo desde nuestra perspectiva, pues decir, bueno, eso es algo que yo ya aprendí en las clases sobre 18. Bueno, la creatividad, tal como nosotros la entendemos, no puede existir, pero es que la creatividad existía a partir de un concepto completamente distinto. Desde ese concepto, lo que tenemos que valorar es, creo, yo hablo en primera persona por la obra que me toca, pero creo que esto puede afectar a cualquier obra anterior a 1800. El grado de imitación con el original, el grado de separación del original, cómo es capaz, por un lado, de recoger lo que el original le proporciona, bien sea directamente francés, el texto español, o bien sea el texto inglés traducido al francés, como en el Quijote con faldas de calzada, ¿no? Y a partir de ahí ir valorando. Creo que la creatividad también está en cómo es capaz de, en este caso Siñeriz, incorporarse, por ejemplo, a soltarnos sermones al estilo de el narrador del Quijote y terminar diciendo, bueno, y ahora reanudo el hilo de la narración con la misma frase con la que Cervantes lo utiliza en una media docena de veces. Entonces, bueno, estamos jugando en otra liga, por decirlo de otra manera, utilizando el símil futbolístico, es otra liga. Hagamos el esfuerzo de valorar aquellas obras dentro de esos patrones, porque es que si no, creo desde esta perspectiva que volver sobre textos sobre los que no ha vuelto nadie, salvo probablemente Santiago López Navia y quizá Santiago López Navia, me parece que es no solo necesario, sino extraordinariamente útil. Nos está abriendo el mundo de en torno a 1800, por delante y por detrás. Entonces, cuando hablaba del compromiso... Espera, toma. Cuando hablaba de nuestro compromiso, en esa determinación, en esa diferenciación de cuánto hay de creativo y cuánto hay de útil para entender un determinado contexto histórico, ideológico, me refería a eso. Ese es nuestro compromiso, ser perfectamente coherentes con los patrones estéticos inherentes a cada momento, ¿de acuerdo? Y abundando en lo que ha dicho Alfredo, creo que aquellos de vosotros que pese a haberme leído me seguís hablando, sois absolutamente conscientes... Hablar o leerlo. Eso ya lo dejo a tu criterio. Sois perfectamente conscientes de que yo siempre he puesto la carga de la creatividad de las recreaciones en el ámbito hispánico en la metaficción. Eso es lo que más se desarrolla. Ahí es donde hay una voluntad de creatividad fascinante. Lo que hacen los recreadores de la narrativa hispánica en el Quijote con la metaficción es una auténtica virguería. No es una expresión muy científica, pero creo que es muy homologable. Ahí está la carga. Y en línea con todo lo que habéis dicho, eso nos sale otro territorio muy interesante, que es, por ejemplo, en literatura inglesa no es tan habitual, quitando en autores mayores como Fielding, el juego metaficcional, o tanto como Santiago nos ha enseñado que es en el ámbito hispánico. Igual que hay muchas continuaciones en francés y muy poquitas, ahora hablábamos, una que yo sepa, en inglés. ¿Por qué ciertos ámbitos se inclinan más por unas cosas que otras? Si no comparamos los ámbitos, si no tenemos esa perspectiva transnacional, no podemos ser conscientes de esas diferencias e intentar sacar las consecuencias sobre esas diferencias. También al hilo de lo que planteaba David, hay una distinción que a mí me gusta mucho y que imagino que viene de la estética de la recepción alemana, pero no he sido capaz de localizar la fuente. La utilizo porque se la oí a alguien, que es entre recepción reproductiva y recepción productiva. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Evidentemente recepción, todos pensamos en traducciones, en comentarios, incluso en adaptaciones a escena, y es verdad que a veces anula un poco la creatividad o la productividad de la recepción, pero el concepto de recepción productiva para eso es
es muy útil. Y evidentemente sí, yo creo que la perspectiva transnacional nos permite a veces entender que esa creatividad a lo mejor no es tanta como pensábamos que era. Porque eso que nos parece tan original, resulta que no estaba en el Quijote, pero estaba en otro texto de otra lengua que había reescrito el Quijote. O lo contrario, no hemos encontrado realmente ese texto parece único en la forma en que plantea la reescritura, porque no encontramos tampoco nada parecido en otros ámbitos. Eso también pone en valor lo que estamos haciendo desde el punto de vista transnacional. Y sí es cierto que en el ámbito de la metaficción hay cosas muy interesantes, pero no solo. Yo cuando Alfredo hablaba de su novela, del Don Quijote, o de vuestra novela, del Don Quijote alemán, yo pensaba en el Paladín de Essex, una novela en la que de pronto Sancho le regalan un anillo mágico, o sea, todo el mundo sobrenatural de lo caballeresco se mete en lo que parecía una parodia anticaballeresca y realista, con tabernas, con escenas. Aparece un señor, un peregrino, que le da un anillo mágico y con ese anillo él se dedica a boicotear y ayudar alternativamente al caballero loco al que sirve. De forma que cuando está en problemas se pone el anillo, lo saca de problemas, pero a veces también se lo pone para manipularlo y que él haga lo que él quiere. De forma que no solo toma una parte activa en la trama, cada vez más activa, sino que acaba desplazando a los márgenes al sujeto quijotesco. Yo no he encontrado nada... Eso lo hace Sancho Panza en el Quijote sin anillo. Claro, no, pero es que aquí es él el que reparte los mandobles a veces, el que influye en las batallas, el que convierte al sujeto quijotesco en un personaje marginal y atrae toda la atención del relato. Me parece profundamente original. A lo mejor, y claro, aquí tenemos que diferenciar entre creatividad, originalidad y calidad. Porque a lo mejor no son obras de tremenda calidad, pero son algunas tremendamente originales en el contexto de esta tradición cervantina, y eso tiene mucho valor. Y de hecho, y con esto acabo y te paso la palabra a Pepe, yo creo que en la colección hay un equilibrio muy buscado entre obras que desde la perspectiva contemporánea son obras interesantes, entretenidas y muy legibles, y otras que se nos caen de las manos, pero que tienen mucha importancia por lo que están haciendo con Cervantes, por lo que van a los caminos que están abriendo, por todo aquello que nos dicen. Entonces, la colección siempre partiendo de que intenta rescatar más obras desconocidas que conocidas. Por eso aquí no está Fielding o Sterne o Diderot o los grandes novelistas que sabemos que tienen una huella cierta de Cervantes. Dentro de eso hay ese equilibrio que lo podéis ver en las 5 primeras, ¿no? Aquí, digamos, el equilibrio no es tal, se inclina todo por lo más interesante. El Paladín de Essex, el Don Quijote alemán, el Don Quijote con faldas, por supuesto, el Pastor extravagante, son obras que creo que no exentas de calidad y que tienen un público lector contemporáneo que las puede leer sin problemas. Don Quijote el Escolástico tiene la gran virtud de su brevedad. Es el único caso. El único caso. Porque tú fíjate el Papís, el Quijote del siglo Claro, y para equilibrar luego viene el volumen 6º, que es La Quijotita y su prima, bueno, en la que no voy a insistir porque está aquí Catherine, que es su defensora. Pero es que el 7º es la historia de Monsieur Ouffle de Bourdelon, que empieza siendo una novela, Marín lo sabe bien porque la ha sufrido en la traducción, y acaba siendo una serie de digresiones sobre astrología, tratados mágicos, etcétera, etcétera, ¿no? Además hay un proceso muy interesante. En los episodios iniciales, novelescamente, tienen su interés, son curiosos, es muy original, porque es un Quijote esotérico, es un Quijote de la Ilustración puro, es una especie de versión quijotesca del padre Feijóo. Lo que Feijóo hacía en España lo hace Bourdelon a principios del siglo XVIII, pero luego la novela se cae de las manos, o sea que y luego viene Wieland, con el cual compensamos, y luego viene la de Pepe, que sí, bueno, pero y luego cerramos, yo creo, con las memorias de Scriblerus, que tiene, es decir, hay un equilibrio muy buscado entre esos dos tipos, por así decir, de novelas, pero todas creativas y originales en lo que están haciendo con el Quijote. Lo que ocurre es que algunas nos interesan como cervantistas por el hecho de que hacen cosas con el Quijote, y otras creo que le puede interesar a un público más amplio. Pepe, ¿no? ¿Tenía algo que...? Sí, bueno, entiendo que estamos en un momento ya un poco de brainstorm, ¿no? de cada uno. Bueno, yo retomo, son 3 cosas de lo que habéis comentado. Sobre el término calidad, pero ¿calidad qué calidad?
¿Calidad para nosotros o calidad para ellos? Vuelvo al ejemplo que yo creo que es muy claro. Para nosotros hoy Valle Inclán es el paradigma de la calidad de una obra literaria teatral. Y fue un absoluto fracaso cuando estrenó. Hoy nadie representa, nadie lee a Benavente, y fue el paradigma de la calidad y del éxito en su momento. Bueno, pero ya no entró en los premios, porque el premio... Entonces, claro, ¿qué calidad? Cuando añadimos el término calidad a lo que antes estábamos comentando, ¿calidad en qué términos? Porque eso es muy, muy complicado. En el fondo, la calidad no deja de ser la subjetividad del poder, es un juicio, ¿no? Luego, lo de las digresiones debe ser marca de la casa, porque en la obra que me toca a mí hay inacabables digresiones sobre cualquier tipo de materias, hasta cómo hacer, cómo cambiar las letras de un país a otro, cómo funcionaba la compañía holandesa de Indias, la compañía inglesa de Indias. En el fondo te haces a la idea de cómo se viajaba en el siglo XVIII y qué medios, qué maneras había para ir con dinero de un lado a otro, la historia de cada sitio. Está muy bien, ¿no? Y luego otro de los elementos que a mí me parece que este proyecto está muy bien, porque nos abre perspectivas. Por razones, bueno, en el fondo un poco de casualidad, pues de casualidad de gusto, yo me dediqué a leer a Emilia Pardo Bazán, ¿no? La novelística de Emilia Pardo Bazán. Coincidió, como me suele suceder a mí cuando cojo la teima por un autor o una autora, pues intento leerlo en orden cronológico y tal. Bueno, y empecé por las primeras obras de Pardo Bazán. Me encontré con dos claros casos de Quijotas con faldas, en sus primeras novelas, antes de las dos obras que digamos, catapultaron al primer puesto de novelista de aquel tiempo, Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza. Claro, en un primer momento digo, bueno, pues novelista cervantista, novelista que tiene en la cabeza a Cervantes, que se lo sabe, bueno, pero claro, de pronto el Quijote con faldas de Calzada, Quijotes femeninos en inglés, en francés, pues claro, a lo mejor resulta que a Pardo Bazán lo de las Quijotas con faldas no le viene tanto de haber leído a Cervantes, que lo leyó más que sobrada y bien leído, sino probablemente de otro tipo de lecturas que tienen que ver con el Female Quixote de Lennox, no sé si directa o indirectamente a través de Calzada, a lo mejor otros textos intermedios que todavía no conocemos o que no conocemos que los haya leído, pero quiero decir que esta manera de acercarse a este fenómeno abre una perspectiva que hace no tanto tiempo, por lo menos yo no la tenía, y no creo que fuera una perspectiva común en los estudios cervantistas o hispanistas, ni mucho menos. Sí, sí. Bueno, ¿qué? ¿Algo más? Veo que no vamos con el problema con la cantidad de intervenciones lo cual es una satisfacción. No, bueno, sí, si queréis, si no tiene nadie más, pues vamos. Hay que dejarles hablar ahí. Vamos, ¿algo más? Vamos cerrando, podemos tomar un descansito ahora antes de la siguiente sesión y decirte, Pepe, al hilo de Emilia Pardo Bazán, que si yo entendí bien tu conferencia en Braganza sobre el tema, Jane Austen hace algo muy parecido. En la primera novela de Jane Austen, la Quijota femenina es muy clara, está muy claro, y luego poco a poco, según va aprendiendo el oficio, Cervantes se va yendo al fondo y va desarrollando su propia narrativa, sus propias estrategias, de forma que se ve claramente una difuminación de un patrón quijotesco y cervantino muy claro. Además tiene lógica, es como si Cervantes fuera el maestro, les da el primer patrón con el que formalizar su mundo novelesco, les da patrones y luego, pero lo que dices tú, a lo mejor no Cervantes, a lo mejor son los... Porque además hay otra dificultad añadida, la biblioteca de Pardo Bazán, que fue muy rica, no está catalogada porque sigue el problema de los toros de Milán, no lo sé. Sí. Y sobre todo en esto del quijotismo femenino, está bien reivindicarlo porque el quijotismo femenino no es bovarismo, el bovarismo es quijotismo femenino. No es una creación de Flaubert a partir de Cervantes, no, el bovarismo es quijotismo femenino, con sus peculiaridades, como las tienen todos los autores que estamos estudiando, básicamente. A mí me falta el recorrido completo, claro, yo me tengo que leer
Pardo Bazán completo, novelista, pienso hacerlo porque me paso muy bien. Pardo Bazán me paso muy bien. Yo todo, de momento, es una conclusión provisional, pero la conclusión provisional es clara. Cuando Pardo Bazán decide hacerse novelista, dice: yo hago novelista, soy un escritor a la novel y me abrazo a aquel que quiero que inicialmente sea mi modelo. Sí, sí. Lo dice literal y derivadamente desde el primer momento. Y lo que dice, lo hace. Y todas las novelas de Pardo Bazán hasta la madre naturaleza, todas las novelas de Pardo Bazán hasta la madre naturaleza son un ejercicio de cervantismo y quijotismo como yo no he visto en otro autor. Totalmente de acuerdo. Y con calidad. Objetivamente, ¿no? Quiero decir. Bueno, varía. No es lo mismo el Cisne de Vilamorta que Los Pazos de Ulloa. Bueno, pues digamos que... Pero el Cisne de Vilamorta, por ejemplo, que es una novela que, bueno, hay que hacer el esfuerzo de querer leerla y acabarla, es muy representativo de cómo los personajes principales están construidos modo quijotesco. Modo quijotesco. Que el resultado final no es la madre naturaleza, no hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas. Pero te da un indicio y ayuda a entender los resultados que ofrece en Los Pazos de Ulloa y en la madre naturaleza. Creo que los pasos previos ayudan a entender claramente la madre naturaleza. Bueno, yo iba a hacerte estas preguntas mañana. Seminario. Iba a comentar, sería una continuación de este seminario, ¿no? Ve pidiendo para otro. Bueno, pues si queréis, yo creo que, y algo que podemos sacar todos en claro de este proyecto, creo yo, a través de los diferentes estudios y textos que os animo a que leáis o ojeéis por lo menos, bueno, ojear no es el término más adecuado para el formato electrónico, es que nos dan a veces conceptos con los que abordar estas cuestiones de forma rigurosa, porque hay mucho impresionismo a la hora de abordar quijotismo. Bueno, vamos a ver qué es realmente el quijotismo y cómo se manifiestan diferentes autores en diferentes épocas. Entonces yo creo que este proyecto nos puede dar una especie de rigor y de sistematización muy útil. Y nada, y con esto, si no tenéis nada más que aportar, ponemos fin a la primera introducción. No está mal, nos hemos extendido como si fuera una sesión, prácticamente hora y media. Paramos un poquito y volvemos ya con las sesiones la sesión de David y de Santiago, que seguro que nos van a enseñar muchísimas cosas.